Bueno, habíamos visto que la ecuación de una onda en una línea de transmisión donde hay reflexión se puede expresar mediante esa ecuación. En la clase anterior yo había colocado un signo negativo acá en la función exponencial correspondiente a la segunda parte de la onda. Eso venía, esa función exponencial venía de sacar como factor común este e a la j phi medios, sacarlo factor común de la expresión que teníamos ahí, pero por error, cuando yo lo trasladé a la segunda parte, a esta parte de aquí, había colocado ese signo negativo y lo había venido arrastrando en todos los términos que teníamos por acá, pero es un error porque el término es positivo, es e a la j phi medios. Entonces, al hacer esa corrección, entonces al final este signo negativo que yo tenía acá no debe de ir, realmente es positivo, así que hago la corrección acá y lo dejo positivo, y esa es la forma que debe tener la ecuación. Ok, muy bien, entonces ahora lo que vamos a analizar son las dos partes de esta ecuación. O sea, la onda está formada por la suma de dos funciones, o sea, esta primera función y una segunda función que es esta que está acá. Entonces vamos a analizar cada una de ellas para ver cuál es el significado que tiene. Empecemos por la parte 1, que es esa. Entonces es un b sub 0 multiplicado por un factor que es 1 menos gamma por e a la j beta z. Ese 1 menos la magnitud de gamma, recordemos que gamma es un número que tiene un valor entre 0 y 1, y como es la magnitud es un número real, así que entonces esta parte que está por acá es un número real entre 0 y 1 que multiplica al b sub 0. O sea que todo esto que está acá es una constante, ¿verdad? Todo este término que está acá es una constante y representa la amplitud de la onda, que la puedo expresar como b sub 0', donde ahí estoy diciendo que b sub 0' es todo esto que está acá. Entonces, si la expreso de esa manera, eso lo puedo identificar como la expresión fasorial de una onda. Y si quiero pasar de la expresión fasorial a la expresión compleja, entonces le tengo que agregar el término e a la j omega t, y para pasar de la expresión compleja a la expresión real, entonces saco la parte real de toda esa expresión, y la parte real de esa expresión es un coseno. Ahora sería b sub 0' por el coseno de omega t menos beta z, pero esa es justamente la ecuación de una onda viajera senoidal. O sea, eso representa una onda viajera senoidal que se mueve hacia la derecha. Así que entonces podemos decir que la primera parte de esa ecuación es una onda viajera que se mueve hacia la derecha. Esa es la primera componente de la solución que tenemos. La parte 2, que es esa que tengo ahí, entonces yo puedo pensar de la misma manera, ¿verdad? Que esto es como la expresión fasorial de una ecuación, que si quiero pasarla a formato complejo, entonces tengo que multiplicar por e a la j omega t, y si quiero encontrar la expresión real, entonces la función exponencial, que en este caso está formada por estas dos exponenciales, esta y esta, que poniéndola una sola sería e a la j omega t más phi medios. Entonces, si quiero pasar eso a expresión real, entonces tomo la parte real de eso, y entonces me quedaría todo lo demás lo tomo, ¿verdad? O sea, tomaría lo que ya teníamos acá,
o sea, esta parte y esta parte, ¿verdad? Que es esto que está acá. Y de la exponencial tomo la parte real, y la parte real sería eso, el coseno de omega t más phi medios. Entonces me quedaría aquí 2 b sub 0 gamma, pero igual, esta parte que está acá representa un número real. O sea, eso sería como la amplitud. O sea, que eso es como que yo dijera 2A más bien, diciendo que la amplitud es esto. Entonces, si la amplitud es esto sería como 2 veces A coseno por el coseno, ¿verdad? Entonces, recuerdan la demostración que hicimos ayer en matemática, que habíamos visto que otra manera de expresar la ecuación de una onda estacionaria era escribir 2A por el coseno de beta z por el seno de omega t. En este caso, lo que tengo es que en vez de seno, lo que tengo aquí es un coseno, pero es igual, o sea, una función, la ecuación de una onda estacionaria también se puede escribir como 2A el coseno de beta z por el coseno de omega t. De hecho, en el cuaderno que tenemos, si usted reemplaza la ecuación de seno por coseno, va a ver que es igual. El resultado siempre le va a dar la ecuación de una onda viajera, la gráfica de una onda viajera. Entonces, y lo que tengo pues es además del beta z y el omega t, hay una constante de fase, pero eso igual, eso no importa. La constante de fase no afecta la forma de la onda. Entonces, de manera que yo puedo decir que esa ecuación que está acá representa la ecuación de una onda estacionaria, ¿verdad? En otras palabras, entonces la solución total representa la suma de una onda viajera más una onda estacionaria. Esa es la forma de onda que tengo en una línea de transmisión cuando hay una reflexión en la carga, y la forma de la onda es la que vimos, la que graficamos justamente en la clase de ayer haciendo uso de matemática. Si esta ecuación la paso a formato real, entonces lo que tomo es la parte real de las funciones exponenciales complejas, y lo que me quedaría es una ecuación que tiene esta forma que está acá. B sub 0, 1 menos gamma por el coseno de omega t menos beta z más 2 B sub 0 gamma coseno de beta z más phi medios por el coseno de omega t más phi medios. Esa sería entonces la expresión real de la ecuación en una línea de transmisión. Si yo quiero saber cuáles son los mínimos de voltaje, porque eso fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Es decir, que la característica de esa ecuación es que esa ecuación tiene puntos donde el voltaje es mínimo y hay puntos donde el voltaje es máximo, ¿verdad? Esa es la herencia de la parte de onda estacionaria de la ecuación. Y si yo quiero saber cuáles son esos valores mínimos de voltaje, entonces si yo sumo dos ecuaciones, como en este caso de acá sumo dos ondas, entonces el voltaje mínimo va a suceder cuando el desfase entre las dos ondas, o sea, cuando la diferencia de fase entre las dos ondas es un múltiplo impar de pi, ¿verdad? Porque cuando es un múltiplo impar de pi, entonces significa que una de las ondas, ¿verdad? Tiene su máximo, mientras que la otra tiene su mínimo, ¿verdad? Entonces, cuando yo sumo, cuando hay un desfase de 180 grados entre las dos, la suma va a representar su valor mínimo, aunque no cero. El valor mínimo no va a ser cero, pero sí va a ser el mínimo. Entonces, eso es básicamente lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? Es decir, que la condición de voltaje mínimo va a ser cuando la diferencia de fase sea un múltiplo de pi. ¿Y qué cosa es la diferencia de fase?
Bueno, es la fase de uno menos la fase del otro. ¿Y qué cosa es la fase? Bueno, la fase es el argumento, ¿verdad? De las funciones senoidales cuando están escritas en forma real, pero cuando están escritas en forma compleja, pues es el exponente de la exponencial. En este caso, entonces sería la fase de una, que es menos beta z, menos la fase de la otra, que es beta z. Entonces sería menos beta z menos phi, ¿verdad? Porque hay un phi también ahí. Eso tiene que ser igual a un múltiplo impar de pi, ¿verdad? Este 2m más 1, eso es lo que me da, es un múltiplo impar de pi, donde m puede valer 0, 1, 2, etc. ¿verdad? Y entonces, desarrollando eso, el beta z menos beta z es 2 beta z. El phi lo paso al otro lado como positivo y me queda eso, que 2 beta z es igual a eso, y despejando z de esa ecuación, entonces me queda eso, que los valores en los que la onda tiene su valor mínimo son los que están dados por esa expresión, ¿verdad? O sea que acá, y eso es para valores de m igual 0, 1, 2, 3. ¿Eso qué significa? Bueno, que el primer mínimo va a ocurrir cuando m sea igual a 0, y eso implica que el z mínimo 1 va a ser, entonces evaluando z, m igual 0 acá, entonces me quedaría menos 1 sobre 2 beta, que multiplica, ¿verdad?, a pi más phi. Es decir, ese sería entonces el punto donde ocurre el primer mínimo de voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende eso? Pues depende de beta, que a su vez depende de la longitud de onda, y depende de phi, ¿verdad?, que es la constante de fase de la onda. Igual, el segundo mínimo, entonces sería para m igual 1, entonces aquí al evaluar en m igual 1 me quedaría 2 más 1, 3, entonces aquí sería casi lo mismo, menos 1 entre 2 beta, solo que en vez de pi sería 3 pi más phi, y así, etcétera. Ese sería entonces el z mínimo 2, ¿verdad? Y igual, los demás se calcularían de forma similar. Para el valor máximo de voltaje, entonces la condición es la contraria, ¿verdad? Es decir, si yo sumo dos ondas, entonces el valor máximo lo voy a tener cuando están en fase, es decir, cuando el máximo de una onda es también el máximo de la segunda onda. Entonces, si yo sumo dos ondas así, que tienen el máximo al mismo tiempo, entonces voy a tener la suma máxima, ¿verdad? Y eso va a suceder cuando el desfase, la diferencia de fase entre las dos ondas, es un múltiplo entero de 2pi. Y haciéndolo básicamente el mismo análisis que hicimos acá, entonces llegaríamos a esta expresión, que los valores donde vamos a tener un máximo de la función van a ser los que están dados por esta expresión de acá. Entonces con eso ya tengo una forma de saber en qué puntos hay un mínimo de voltaje y en qué puntos hay un máximo de voltaje. ¿Cuánto vale ese mínimo de voltaje? Bueno, veamos. Si yo tomo esta expresión que tengo por acá, que la voy a copiar, que es esta, ¿verdad? Entonces ese es el mínimo de voltaje. Tomemos el caso en que, para hacerlo sencillo, en que m tiene su primer valor, que es 0, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que si yo evalúo eso para m igual 0, esto sería menos 1 sobre 2 beta
Entonces sería, aquí me daría pi más phi. Entonces si yo evalúo ese valor en esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces aquí el beta está multiplicado por z, ¿verdad? O sea, si yo sustituyo que z es este valor de acá, como eso está multiplicado por beta, entonces el beta se va a cancelar, ¿verdad? O sea que si yo multiplico esto por beta, entonces esto me va a dar menos un medio, ¿sí? De pi más phi, y esto será igual menos pi medios menos phi medios, ¿verdad? Entonces al evaluar eso, al sustituir eso en esta expresión de aquí, ¿verdad? Entonces como lo que tengo ahí es beta más z, como lo que tengo es beta z más phi medios, ¿verdad? Y beta z es esto. Entonces al sustituir eso, lo que me quedaría es menos pi medios menos phi medios más phi medios, y eso es igual a menos pi medios, ¿verdad? Entonces me queda el coseno del coseno de menos pi medios, y el coseno de menos pi medios es 0, ¿verdad? Entonces eso significa que eso se hace 0, o sea que toda esta parte se hace 0, y solo me queda entonces la primera ecuación que está acá. Pero al evaluar eso en ese valor, entonces entonces igual si hago la misma sustitución, ¿va? de que beta z es esto que habíamos encontrado, beta z era eso, menos pi medios menos pi medios menos phi medios, entonces acá me quedaría que la amplitud del voltaje, ¿verdad?, resultante sería esta que está acá. Entonces ese es el valor del voltaje mínimo. ¿Verdad? El voltaje mínimo evaluado en Z mínimo, para cualquier Z mínimo va a ser igual a esto. Y si hago el mismo análisis para Z máximo, entonces en Z máximo, en vez de sustituir en la expresión acá, sustituiría acá, y entonces me va a quedar que el voltaje sería entonces, o sea, aquí lo que quedaría, si hago lo mismo, si hago el mismo análisis, entonces lo que voy a encontrar es que al evaluar el beta z, pero tomando z como el valor de z máximo, en vez de, o sea, tomando este valor de z máximo en vez del z mínimo, entonces lo que me va a quedar es que esta expresión de acá se va a hacer 1, en vez de hacerse 0 se va a hacer 1. Entonces el voltaje, la magnitud del voltaje resultante sería la suma de este más este, ¿no? O sea que sería B sub 0, 1 menos gamma más 2B sub 0 gamma, ¿verdad? Que desarrollando eso, entonces me quedaría B sub 0 menos B sub 0 gamma más 2B sub 0 gamma. Entonces menos B sub 0 gamma más 2B sub 0 gamma es B sub 0 gamma, que sería esto. Y sacando factor común, el B sub 0, me queda B sub 0 que multiplica a 1 más la magnitud de gamma. Así que entonces este sería el voltaje máximo. Entonces ya teniendo el voltaje mínimo y voltaje máximo, ahí se define lo que se llama la relación de voltaje estacionario o razón de onda estacionario, depende del libro de texto, ¿verdad? Pero eso se define como
el voltaje máximo entre el voltaje mínimo. Y entonces sería básicamente al hacer esa relación, el B sub 0 se cancela, ¿verdad? Al hacer la división, el B sub 0 se cancela y me queda 1 más la magnitud de gamma entre 1 menos la magnitud de gamma. Esa sería entonces la razón de onda estacionaria. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, la importancia de eso es que el voltaje máximo, el valor del voltaje máximo y el valor del voltaje mínimo se pueden encontrar experimentalmente en una línea de transmisión. O sea, yo puedo empezar a medir los voltajes a lo largo de la línea de transmisión y encontrar cuánto vale el voltaje máximo y cuánto vale el voltaje mínimo. Entonces el valor de S, o sea la razón de onda estacionaria, yo la conozco en forma experimental. Y si conozco S, entonces de esta ecuación yo puedo despejar cuánto vale la magnitud del coeficiente de reflexión en forma experimental. Claro, para tener el coeficiente completo ocupo dos cosas, ¿no? O sea, ocupo la magnitud y ocupo también el phi. Pero el phi, o sea, el ángulo, lo puedo encontrar a través de cualquiera de las expresiones que vimos anteriormente, tanto sea para el valor de z mínimo o para el valor de z máximo, porque esos valores también se pueden determinar experimentalmente. Es decir, en una línea de transmisión yo puedo, déjenme quitar esto de acá, en una línea de transmisión yo puedo determinar en qué punto está el primer mínimo de voltaje o máximo de voltaje, o sea, el primero, el segundo o el tercero. Solo voy midiendo y yo sé a qué distancia está el primer mínimo. Entonces quiere decir que experimentalmente yo puedo saber cuánto vale z mínimo. Y si es el primer mínimo, entonces yo sé que m vale 0. Y como beta lo conozco porque beta es 2pi entre la longitud de onda, y yo sé, o sea, yo sé cuál es la señal que estoy inyectando a esa línea de transmisión. O sea, yo conozco cuál es su frecuencia, conozco su velocidad por las características de la línea. Entonces beta es conocido. Entonces beta es conocido, z mínimo es conocido, y entonces de acá puedo despejar cuánto vale phi, ya sea de esta expresión o de la expresión de z máximo, porque es igual, ¿verdad? Así que los valores de z mínimo, z máximo, b mínimo y b máximo se pueden determinar experimentalmente. Y sabiendo esos valores experimentalmente, entonces yo puedo calcular experimentalmente cuánto vale el coeficiente de reflexión que tengo en esa línea, ¿verdad? Esa es la ventaja de eso. Y luego, segundo, si yo conozco gamma y además conozco el z sub 0 de mi línea, entonces yo puedo determinar cuánto vale ZL, o sea, cuánto vale la impedancia de la carga. Entonces, como les decía, eso es importante porque hay situaciones donde yo tengo una línea de transmisión que está alimentando una carga ZL, pero ese valor de ZL no lo conozco y es difícil conocerlo porque puede ser que ese ZL sea, por ejemplo, la impedancia de una ciudad donde estoy alimentando potencia, o de un equipo electrónico que no conozco sus características. Y entonces es difícil para mí, digamos, conocer cuánto vale el valor de la carga, y necesito saber el valor de la carga para poder hacer el acoplamiento de líneas, ¿verdad?
Y entonces este método me da una forma experimental donde yo puedo conocer cuánto vale ZL, y ya sabiendo ZL y sabiendo Z sub 0, entonces yo puedo saber cómo se llama, la impedancia que voy a utilizar para hacer el acoplamiento si estoy utilizando la técnica de 1/4 de longitud de onda o cualquier otra técnica, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de esta técnica. Ok.